Solo Radio 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Buenos días, saludos cordiales. 34 minutos sobre las 8 de la mañana. Comienzan aquí los desayunos de Solo Radio. Buenos días o buenas tardes, como siempre. También les saludo por si están escuchando la repetición que de este espacio les ofrecemos después del informativo central Primera Plana, y esto es en torno a las 2 de la tarde. Nuestro saludo cordial a través del 90.6 en la banda de frecuencia modulada, también ese saludo cordial que llega a través de Internet a cualquier lugar del mundo, allá donde se encuentre pues un buen amigo, una amiga, escuchando nuestra sintonía. Y bueno, pues ahí ejercemos un poco de nexo de unión con el lugar donde se encuentra y también pues su patria chica o el lugar donde pasó momentos inolvidables y no quiere perder esa no sé, pues esa condición de estar cerquita de Ellín y de los ellineros. Saludo cordial y, por supuesto, gracias por elegirnos una jornada más. Hoy es viernes, iniciamos el fin de semana. Fin de semana que, bueno, pues ahora lo escucharemos porque vamos a hablar de política. Vamos a tener un programa dedicado hoy exclusivamente a aquellos partidos políticos que presentan candidatura al ayuntamiento de nuestra ciudad para las elecciones de este domingo, no, el próximo. Y, bueno, pues actualmente no están representados en ese ayuntamiento, en esos sillones del ayuntamiento de Ellín. El pasado martes teníamos con nosotros a los que sí tienen esa representación, Partido Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida, y hoy estarán con nosotros Ciudadanos, UCIN y el Partido Independiente de Ellín. Lo escuchan cada día en la entrada de este programa. Un espacio de radio de los servicios informativos de Solo Radio donde hablamos de todo y de todos. Y precisamente también en esta campaña electoral, en esta subsintonía, queremos hablar con todos y de todo. Y por ello, pues voy a presentarles ya a nuestros invitados, con los que compartimos hoy nuestra tertulia. María Jesús López es cabeza de lista, es candidata al Ayuntamiento de Ellín por parte de Ciudadanos. María Jesús, buenos días. Hola, buenos días, encantada de estar aquí de nuevo. Gracias, es un placer también para nosotros. Está Jesús Hernández, que como saben también cabeza de lista, candidato a la alcaldía de Ellín por el Partido Independiente de Ellín. Buenos días, Jesús. Hola. Hola, buenos días, perdón. Y también el otro candidato, en principio ya saben que iban a ser cuatro formaciones las que presentaban candidatura y no tenían representación en el ayuntamiento. Al final, Ganemos no podrá estar en esas elecciones, pero sí que las tres restantes están con nosotros, con lo cual saludamos también al cabeza de lista, candidato a la alcaldía de Ellín por parte de Ellín, Suso Millán. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por invitarnos. Gracias por compartir con nosotros esta tertulia y, bueno, pues comentarnos cómo van las cosas. Y además así ya iniciamos nuestro tiempo de tertulia, pues precisamente eso, ponernos un poquito al día, cómo va esto de la campaña electoral, que supongo que sea muy diferente vuestras campañas electorales a las que hacen los grandes partidos, ¿no? Y que tradicionalmente pues llevan ya a sus espaldas muchas campañas electorales. María Jesús, ¿cómo va la de Ciudadanos? Bueno, va bien, ya lo comentaré, pero quisiera que antes hacer una pequeña ronda de presentación, porque a los que ya están y llevan tantos años, pues igual los conocen, pero a nosotros, o al menos a mí concretamente, no me conocen. Me conoce mi familia, me conocen mis amigos, me conocen mis vecinos, pero en general no me conocen. Pues María Jesús, muchos oyentes de Solo Radio ya también te conocen, ¿eh? Con las veces que has estado aquí y al resto de invitados también, ya os conocen, ya saben al menos pues algunas de las propuestas interesantes que nos planteáis. Sí, pero aparte de eso, yo creo que es muy importante saber de dónde viene alguien, de dónde viene una persona.
Bueno, yo me siento muy orgullosa de haber nacido en Ellín y sobre todo me siento muy orgullosa de ser la nieta del aceitero. La nieta del tendero que vivía en la calle Nueva número 1 y que en época de la Guerra Civil llevaba las cartillas de racionamiento. De él aprendí el sentido de la honestidad. Él, pudiendo hacer extraperlo, no lo hizo, pero sus amigos, sus vecinos, no pasaron hambre. Eso, para mí, es muy significativo. Me ha marcado toda la vida, o sea, siempre he sido la hija del aceitero, la nieta del aceitero, perdón. Evidentemente, a mi padre seguro que muchos, sobre todo personas mayores, pues se acordarán de él cuando iba en pantalón corto, salía a jugar a la calle y después se metía adentro y vendía lo que se tenía que vender allí, pues hacía de todo. Eso para mí es muy importante, pero no solo ese abuelo de Ellín, bueno, nació en Elche de la Sierra, pero vivió en Ellín muchísimo tiempo, pues toda la guerra prácticamente, bueno, y después, y todavía hay gente que se acuerda de él cuando iba con los blusones aquellos negros, largos que llevaban, los blusones antiguos. Hay gente que dice, pues te pareces mucho porque un día iba con una blusa parecida. Pero también mi otro abuelo, bueno, yo nací en Ellín, pero mi madre era de Iso, eran de las pastoras de Iso que vivían en la cerca. Mi abuelo era pastor de una de las fincas del señorito, en este caso de la Zarzuela. Era el pastor, no era un empleado, sino es el que gestionaba el rebaño, pero a cambio de la mitad. Por la mitad del rebaño, pues lo gestionaba entero. Todavía me acuerdo cuando se murió, que la hija del señorito, vino yo tenía 10 años, y vi que venía a rendirle honores. La hija del señorito, que siempre hablaba, no sé qué, el señorito. Bueno, de él aprendí el sentido de la justicia. En época de la guerra, escondieron al señorito para que no lo matasen. Eso realmente me marcó. Y yo creo que eso que te marca como historia es lo que al final vas haciendo durante toda la vida. Eso, lo que mis padres se esforzasen para que yo pudiese estudiar, para que yo tuviese una vida mejor en Barcelona y para que yo hiciese muchas cosas. Todas esas cosas, toda esa vida, esos 56 años que voy a cumplir el día 7, 36 años de experiencia, como pone la vida laboral, pues eso es lo que yo vuelvo a traer al pueblo, porque es lo que me entregó a mí. Y yo creo que eso es esencial que la gente lo sepa. Todos somos historia. Cuando mucha gente dice es que yo voto socialista por la historia o yo voto PP por la historia, yo también tengo historias. Historias que contar y historias que me han marcado como persona. Y por eso creo que eso es importante que la gente lo sepa. Bueno, pues si le parece bien al resto de invitados, vamos a hacer esa ronda inicial, ¿no? Jesús, resúmenos si nos vas a contar tu historia, resúmela también, ¿eh? Porque si nos tienes que contar tu historia completa, nos falta programa. Joder. Mi historia sí es muy larga y muy variable, pero bueno, como prácticamente todo el pueblo y la comarca la conocen, porque a mí me conocen de toda la vida, perdón, en todas mis facetas, pues no tengo nada que explicar, nada nuevo. Toda la gente, incluso hay muchachos y muchachas de los 30 y tantos años que a veces me han dicho: tú me enseñaste a nadar en la piscina, cuando trabajé de socorrista en la piscina municipal o en el club de tenis, y ya son personas mayores de 30 y tantos años. Y entonces, pues mira, si me conocen, personas de la tercera edad muy mayores, pues me conocen de cuando les llevaba el pan a su casa, cuando trabajaba de panadero y repartía el pan, pues todos los pisos de allí abajo, la zona del parque, me los conozco aun con los ojos cerrados, los pisos del ayuntamiento, y en fin, pues de qué me van a ignorar a mí, no me pueden ignorar, porque me he movido en muchos escenarios públicos, en muchos sentidos. Y si es en el barrio nuestro de San Roque y San Rafael, donde he nacido, en la calle Bernales, pues de hecho me dicen Chule, que es mi nombre familiar. Cuando me dicen Chule, pues sé que es alguien cercano a mi barrio y mis amigos, y aquí el tío de Suso, mi amigo Tony Padilla, pues hemos sido amigos de toda la vida, y su pobre madre, permíteme que te mencione tu pobre madre, Pepi, que mira, se me ponen los pelos de punta, la queríamos un montón, muy cariñosa, era la hermana mayor nuestra del grupo,
y en fin, pues que no somos personas desconocidas. Además, Jesús ya se ha presentado en varias ocasiones en unas elecciones municipales en Ellín, con lo cual pues también ha tenido posibilidad bueno, pues en más ocasiones, ¿no? Pues sí, claro. Hablamos de... Llevo ya 5 legislaturas con esta y estamos en un pueblo y en una comarca que aunque es amplia, también es muy pequeñita, es decir, que aquí no pasamos desapercibidos. Yo voy a Gramón y me conocen, claro que me conocen como un vecino de tantos, o Mingojí, Cañada de Agra, donde vaya, Las Minas, en fin, donde vaya, porque sí, somos del pueblo y la comarca también es el pueblo, digo yo. Suso, una cartita de presentación también. Bueno, pues ya que luego se plantea esto así, pues te contaré un poco sobre mí. Yo también nací aquí en este pueblo, nací y poca gente lo sabe en la famosa calle del Beso de aquí de Ellín. Porque en esa época pues no era como ahora que te vas al hospital y tal, no había estos medios y mi familia era bastante humilde y bueno, y fue en casa de mi abuela, que en ese momento vivía allí en aquella casa, y mi hermana pues también nació aquí. Nacimos por accidente aquí, digamos, entre comillas, porque mi padre viajaba bastante por su trabajo, él era ingeniero de minas, y uno de los trabajos que su empresa le encomendó fue aquí en Ellín. Entonces fue cuando conocí a mi madre. Como tú dices, Jesús, ya era camarera en un bar famosísimo en La Perla. La Perla, la que es La Perla. En La Perla, y ahí mi padre pues una buena mañana entró y se vieron y el resto es historia, como dicen los americanos. Sí. Y aquí estamos ahora. Entonces, bueno, pues como cualquiera, pienso que se siente orgulloso del sitio donde ha nacido. Y yo he viajado bastante por culpa, entre comillas, del trabajo de mi padre. Hemos estado en Galicia, estuvimos 2 años y medio en Oviedo viviendo, en León, en Jumilla, en muchas partes, en Málaga y en Madrid. Sobre todo en Madrid y Málaga es donde ha transcurrido, digamos, la mayor parte de mi vida. Y bueno, por circunstancias yo también tristemente vine a vender la casa de mi madre, que había fallecido, y entonces pues conocí a una persona, me quedé aquí y bueno, y al final pues la crisis partió por la mitad muchas experiencias vitales, la mía también. Acabé yéndome a Londres, volví y después de llegar y comprobar que esto estaba peor de como lo habían dejado los anteriores, pues estamos sentados hoy aquí muchos y tratando de hacer las cosas de otra manera. Y eso podría decir de mí. Lo que sí os une es un cariño inmenso a vuestra tierra, porque si no, no tendría sentido, ¿no? Joder, poquitas personas podrían plantearse en entrar en política, además tal como está la cosa, si no se le tiene un cariño inmenso a la patria chica y se decide de forma denodada trabajar por ella, ¿no? Esto sí, es algo que vemos común en los tres. Yo tengo un factor y es que he salido muy poco de Ellín. Salí cuando me llevaron al servicio militar en Valencia y en Cartagena, y pare usted de contar, y he estado en Barcelona porque vivía allí mis hermanas unas cuantas veces, pero que cuando salgo de Albacete ya me siento muy extraño. Yo no sé estar más de 4 días fuera de Ellín. Me lo paso fatal, sinceramente. Ya, hay algo que va tirando, ¿no?, para acá. Sí, claro. Yo hasta que cuando pasan 4 días me veo por ahí fuera. Yo echo de menos mucho el pueblo y mis relaciones familiares, de amigos, porque yo soy muy abierto a la gente y yo no sé estar por ahí donde no puedo hablar con nadie. ¿Qué va? En este caso, tanto María Jesús como Suso, pues el trabajo les hizo salir de Ellín. Y, en fin, pues dentro de lo negativo, de tener que estar fuera de la tierra, pues también tiene sus puntos positivos, ¿no? Y es pues eso, que te formas de otra manera como persona. El ámbito laboral, lógicamente, tiene unas fronteras mucho más amplias, ideas que, bueno, pues igual estando todo el tiempo aquí en Ellín, pues no llegamos a comprender o a conocer los que estamos en la ciudad. Y como dice Jesús, hay veces que no podemos ni salir porque ya hay algo que nos está llamando. Esto, supongo que esa actividad durante vuestra vida os ha ayudado también a ver las cosas de una forma diferente, ¿no? Evidentemente, o sea, la cuestión es que, aparte de las raíces,
una persona se forma con todas las experiencias, con toda la gente que conoce, con todo lo que aprende y con la gente que se relaciona y con todo lo que ve. Yo he tenido mucha suerte. Mi prima dice, es que María Jesús, tú tienes mucha suerte. Pues sí, la he tenido. Reconozco que la he tenido. Reconozco que he trabajado con muchísima gente, he conocido a mucha gente y he tenido oportunidad de estar en empresas muy grandes y tener mi propia empresa, pequeñita, pero que todas hacían lo mismo, tecnología. Lo siento, no te gusta que hable de tecnología, pero creo que es necesario. Pero en cualquier caso... ¿A quién? ¿A mí no me gusta? No. Que eso parece que solo hablase de eso. Pero bueno, evidentemente la economía tiene que cambiar y tiene que cambiar por algo que no sea solo usar las manos, a no ser en la artesanía, porque es usar la cabeza. Pero en cualquier caso sí que es importante, porque solo con la experiencia, solo con haber conocido cosas, es posible construir proyectos para hacer las cosas distintas. Es imposible que alguien que nunca lo haya visto, que nunca se lo hayan explicado, que nunca haya construido un proyecto y haya tenido que rendir cuentas y haya tenido que optimizar recursos, sea capaz de hacerlo. No existe la ciencia infusa, no existe. Por mucho que lo quieran decir, no existe. O sea, se necesita trabajar con gente que te enseñe. Se necesita enseñar a gente que además te vuelve a enseñar a ti. Eso es lo que se necesita. Por eso, cuando volví allí en 2012, jamás me planteé esto. Pero evidentemente ya no era el pueblo como estaba, eran mis vecinos como estaban. Mis vecinos que me decían, María Jesús, sí me has ayudado, tengo ADSL en casa gratis y todo eso, pero yo sigo siendo pobre. Sigo siendo pobre y no llego a final de mes. Y eso es lo que hace, jolines, pues ¿por qué no puedo todo lo que he aprendido transferirlo a mis vecinos? Como muchas veces digo en las conferencias que suelo dar, el conocimiento, si no se comparte, no sirve para nada. Si me voy a la tumba con lo que sé, ¿qué habré conseguido? Absolutamente nada. Si consigo transferir un poquito de lo que he aprendido, un poquito de esa experiencia que yo he acumulado a Ellín, y podemos darle la vuelta a esto, que es posible, insistí el otro día, o sea, el que no sea capaz de decir que se puede hacer algo en 4 años, pues que se retire. O sea, que deje a otros que lo hagan. Entonces, eso es lo que hemos puesto, eso es lo que pusimos en el proyecto y se lo hemos explicado absolutamente a todo el mundo que me ha escuchado. Hoy estamos a día 15. Hace justo un mes que en el Cristóbal Lozano entregamos nuestro proyecto. No se ha cambiado ni una coma, absolutamente ni una coma. Se ha explicado a quien me ha querido escuchar. A quien no, pues no se le ha podido explicar. Claro, hay gente que se cierra. Pero a toda gente que lo ha escuchado, sea del color que sea, ha entendido el mensaje. Y el mensaje es que esto ya no va de unos contra otros. Esto va de todos remar en el mismo sentido. En el sentido de sacar a Ellín de la crisis antes que Castilla-La Mancha y antes que el resto de España. Y sin necesidad de recursos externos, porque lo podemos hacer. Porque es posible hacerlo con los recursos que tenemos aquí. Uh-huh. Bueno, en esta parte del programa tan humana, ¿no? Que además agradezco a María Jesús que lo haya propuesto porque nos ha dado la oportunidad de conoceros, ya no como políticos, sino como personas, ¿no? ¿Alguna cosita más queréis añadir, Suso, María Jesús? Pues sí, era un poco lo que se ha dicho aquí. El pueblo te tira y como todo, como tú bien has dicho, pues claro que enriquece el salir, el ver, el viajar y las experiencias y tal, pero todo tiene, siempre cualquiera lo puede entender, todo tiene una parte positiva y una parte negativa. Cuando estás en las grandes ciudades, en las grandes urbes, pues sí, hay una oferta de todo tremenda, de espectáculos, de cultura, de gastronomía y bueno, es una vida totalmente diferente a esto. Y te voy a ser muy sincero, cuando yo vengo de Madrid la primera vez y de Málaga, pues el pueblo como que no me encajaba, yo no encajaba demasiado bien, estaba acostumbrado a otro estilo de vida, habían sido 33 años viviendo en grandes ciudades y era complicado, pero y echaba de menos, no voy a mentir, lo que yo había tenido hasta entonces. Pero luego empiezas a vivir aquí y sin tratar de vender esto, porque estoy en contra de eso, como si fuera una característica o algo para que los posibles votantes lo tengan en cuenta. Sin tratar de venderlo políticamente, sí es cierto que empiezas a valorar cosas que nunca has disfrutado, como por ejemplo la cosa tan sencilla como poder aparcar. Eso en Madrid es imposible y en Málaga también. Entonces, pequeñas cosas como esa, que llegues y casi en cualquier sitio y en la puerta de tu casa sobre todo puedas aparcar sin tener plaza de garaje, o que aparques el coche como hacía yo y te ibas a
al pabellón, a las pistas, luego enfrente tenías la piscina y justo al lado tenías el gimnasio. Yo al principio decía, esto es ciencia ficción. En Málaga era coger el coche y vete a la piscina si es que quieres ir a nadar, luego vuélvelo a coger y te vas a las pistas, y luego vuélvelo a coger, te vas a un gimnasio, y luego lo vuelves a coger, te vas a tu casa. Tener todo en 5 minutos, eso era para mí una cosa que yo disfrutaba muchísimo. Y la gente, yo se lo contaba, me miraba un poco asombrado como diciendo, bueno, pues es que esto es lo normal aquí. O tener la ITV ahí al lado y cosas así. En Madrid o Málaga ir a la ITV es casi un día de viaje, ¿no? Y sí, cuando al final empiezas a vivir todo esto, pues es cierto que ahora me cuesta mucho. Las veces que he estado yendo a Madrid en estos últimos tiempos era llegar allí y al día o a los 2 días decir, como le pasa a Jesús, me sobra esto. Sí, hay de todo y puedo comprar lo que quiera y puedo ir a donde quiera, pero realmente la calidad de vida es muy distinta, es muy diferente. Uh-huh. Bien, pues vamos a retomar el programa donde lo dejaba en la presentación. Vamos a echar un vistacillo a ver cómo van las campañas electorales, si estáis cumpliendo las expectativas, si las cosas van saliendo como queréis, porque, como decía, supongo que la campaña electoral de Ciudadanos o del Partido Independiente de Ellín o de UCIN Ellín es quizás un poco bastante diferente a pues no sé, a la del Partido Popular, Izquierda Unida o el Partido Socialista, ¿no? Contanos un poquito cómo va la campaña. Pues mira, en mi caso, pues yo la campaña, de hecho, la inicié el día 15, explicándole a muchísima gente muchas cosas, y me ha sorprendido. O sea, el mensaje de una España sin bandos o un Ellín sin bandos está calando, pero hay mucho miedo, y te digo que hay mucho miedo. A mí me dice María Jesús, va a ser la primera vez que voy a votar sin enseñar la papeleta. ¿Sin? Sin enseñar la papeleta, Uh-huh. que me la voy a llevar desde casa. Porque aquí sigue habiendo mucho miedo. Y eso me lo ha dicho gente de derechas, de izquierdas y de todos los sitios. Entonces, os voy a votar porque creo que traéis lo que necesita Ellín, pero tengo miedo. Tengo miedo de que me echen, tengo miedo de que me discriminen, tengo miedo de que no me hablen. Y eso hay que cambiarlo. O sea, la gente ha de entender que votes a quien votes, sigues siendo un ciudadano de Ellín. O sea, los que crean en el cambio, pues nos votarán. Los que no crean en el cambio, pues seguirán siendo nuestros conciudadanos y trabajaremos para ellos. Pero hay gente que sí que no va a serlo. O sea, hay personas que no debían estar aquí. Hay empresarios que no debían estar aquí, que han echado a gente por pertenecer a una lista. Han echado a los padres de alguien por pertenecer a otra lista. Y esos, que lo sepan, hay una persona, se llama María Jesús López Iniesta, que estará detrás de ellos. Porque eso no se puede permitir. No se puede permitir tener personas así, o tener empresarios, chorizos, que no deberían estar aquí. Y desde aquí también me dirijo a quien contrató a una vecina, y después la echó, por la mitad del salario que le pagaba y firmó. Eso no es un empresario. Yo, como empresaria, yo soy de AMEDE. Eso no lo podemos soportar. A esos los vamos a marcar y vamos a decir que así no se hace competencia. O sea, usando a las personas como un recurso, pues que no vale para nada o que se puede cambiar, así no se da la vuelta allí. Y esos sí que no van a ser mis amigos. Y esos sí que no van a ser los ciudadanos de Ellín. Esos van a ir fuera. Sí, Jesús. Pues yo tengo que decir algunas cosas. La campaña, muchas veces nos preguntan eso, ¿qué diferente tiene que ser la del PP y la del PSOE y la vuestra y tal, o la de los grandes partidos, Ciudadanos y tal, y vosotros? Yo creo que es similar. Nosotros vamos con toda la ilusión a hablar con la gente. Cuando luego chequeas un poco lo que hacen ellos, realmente no difiere demasiado de lo que hacemos nosotros, y yo los veo luego las fotos y tal, y más o menos estamos ahí en cuanto a afluencia de público, ¿no? Es chocante, es paradójico que un PP, pues por ponerte un ejemplo, cuando muestra una foto de un acto que ha tenido, te des cuenta de que siendo un PP y siendo un equipo que está en el gobierno en estos momentos, pues tenga más o menos la misma afluencia que podemos tener nosotros a la hora de hablar con la gente en los actos, por lo menos en los actos pequeños, por llamarlo de alguna manera, que no han transcurrido todavía en los grandes centros de allí, ¿no? Y te escuchan y hablas con ellos, y creo que un poco es lo mismo. ¿Qué se diferencia?
pues que tienen esas grandes carpas que ellos disfrutan en el mercadillo y tú no tienes, y con sus altavoces y su parafernalia, tienen el programa quizá antes que tú porque has estado buscando la manera de imprimirlo, y sí, tienen medios, tienen cuando hacen sus exposiciones en la Casa de Cultura, sus PowerPoint, sus pancartas, su todo, ¿no? Esa parafernalia que inventaron los americanos de tirar los globos y la chapa del candidato y vender a los candidatos políticos como productos, ¿no? Que eso fue el logro, si es que se le puede llamar así, de un publicista muy, muy, muy inteligente y muy hábil, que planteó por primera vez a un candidato a la presidencia de los Estados Unidos coger su campaña electoral y hacerla como una campaña publicitaria. Y a partir de entonces, yo creo que la política, o en parte, por desgracia, por culpa de aquello, pues se convirtió en lo que es un circo donde todo el mundo intenta vender un producto, ¿no? Y bueno, los demás pues intentamos que no sea ni un circo ni vender ningún producto, sino hablar y encontrarse con personas y explicarles un proyecto que tiene que ver con ellos, ¿no? Hay cosas en las que no estoy de acuerdo con lo que ha dicho María Jesús, y tengo que decírselo. Y es que hay que estar muy preparado para... Eso es una cosa que estamos oyendo últimamente, que hay que estar muy preparado, para tomar el mando político, ¿no? Perdona, déjame un segundo. No es mando, yo no quiero mandar, quiero gestionar. Y eso lo dije desde el primer día. Y yo creo que cuando alguien se presenta una cosa debe estar suficientemente preparado para hacerlo. Y la preparación, sin preparación no hay proyecto. Y no hay gestión, no hay control, no hay absolutamente control de nada. Si tú crees que no hay que estar preparado, pues muy bien, pero a mí no me va a operar un médico que no esté preparado. Si me dejas terminar... Vamos a dejar que termine el argumento y después... Lo primero que tengo que decir es que no me refería a ti, me refiero que existe el rumor que hemos oído, estaba diciendo, que algunos pues no estamos lo suficientemente preparados, me refiero con algunos a los nuevos partidos, ¿no? Y que habría que tener una preparación política, una experiencia política. No hablo de lo que tú has dicho, María Jesús, sino que hay gente que dice esto, ¿no? Que lanza ese argumento de que si no has estado en política y tienes una preparación política, una experiencia política, no puedes estar preparado para tomar el mando. Y esto es precisamente de lo que algunos huimos, de esos políticos que llevan 11, 13, 16 años en política y que piensan que están preparados. Nosotros pensamos todo lo contrario. Pensamos que para hacer política, para tomar decisiones, creo que nosotros creemos en esto, que la cuestión es tener una moral, una ética y tener una honradez. Es decir, sabemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Las decisiones se toman y no hace falta, cuando tú entiendes que en tu casa hace falta una lavadora porque hay que lavar ropa y tienes que comprar una buena lavadora, a ti no te hace falta hacer los planos de esa lavadora, construir esa lavadora y saber cómo funciona la tecnología de una lavadora. Tú lo que tienes claro es que te hace falta una lavadora y que hay que conseguirla. Y en ese sentido, y esto sí tiene que ver con lo que tú dices, lo que tú dices de preparación a la hora de tomar decisiones, que la gente que esté preparada de verdad, que no todo el mundo puede hacer ciertas cosas a la hora de gestionar. Yo no estoy de acuerdo para nada con eso, porque además la historia está ahí para demostrar que todos los gobiernos tecnócratas han sido gobiernos absolutamente dañinos para la ciudadanía. Los tecnócratas no pueden tomar el poder como tal. Yo soy absolutamente contrario a eso. Creo que las personas tienen que estar por encima de los tecnócratas. Y las decisiones se toman y no tiene que haber una experiencia ni tiene que haber una formación tecnológica detrás de nadie. Esta es mi opinión. Déjame una cosa, porque yo creo que es esencial cuando se habla de los tecnócratas. Bueno, yo tampoco sé lo que es eso, pero la cuestión aquí es que para gestionar millones de euros, para gestionar 200 personas, hay que saber de gestión. Hay que saber de gestión, no simplemente tener buena voluntad. Yo no voy a ir a un médico que no sea médico y yo no voy a poner mi dinero o el dinero de todos los ingenieros en manos de alguien que no sepa gestionar recursos, porque entonces dirá que lo ha hecho con la mejor voluntad del mundo, ha sido muy honesto, pero la ha cagado. La ha cagado porque no sabe planificar, porque no sabe optimizar recursos, porque no sabe hacer un plan de negocio. Esas cosas que te enseñan en las escuelas o que aprendes al cabo de los años en una empresa, porque si no se hunde, eso es lo que se tiene que hacer en los ayuntamientos. Por eso digo que no es mandar, es gestionar los recursos de todos, y para gestionar los recursos de todos deben ser los mejores los que gestionen los recursos. Lo que nos ha pasado aquí, cuando se habla, pues que, bueno, no sé,
La cuestión es eso, si tú no pones a los mejores a gestionar, si no pones a otros que no son mejores, pues así nos puede ir. Yo no me imagino ir al médico y decir que, bueno, pues mira, acaban de votar y yo ya no soy el ginecólogo. Pues eso, a que nadie pasa por la cabeza. Pues esto es más o menos lo mismo. Efectivamente, aquí ¿quién elige? El Consejo de Administración del Ayuntamiento. ¿Y quiénes son todos los ciudadanos? Deben elegir a aquellos que les gestionen mejor los recursos, que se lo gestionen mejor, que sepan poner a un controller encima de la caja del dinero y que no salga nada de ahí sin un proceso o un proyecto perfectamente claro, que lo optimice. No tiene sentido que queden cosas por hacer y aparezca 1,5 millones de euros de excedente. No tiene sentido en una empresa como el Ayuntamiento de Ellín, que debe estar al servicio de los ciudadanos. Jesús Hernández. Bien, pues mirar, yo con los debidos respetos siempre he tenido el concepto de que la persona que se destaca, pues la gente de la calle te lo dice. Es decir, no a veces lo que uno quiera ser, está en que los demás te lo valoren. Porque yo, modestia aparte, he estado trabajando en la panadería toda mi vida y después, en calidad de altruismo, estuve de voluntario en Cruz Roja, entré con una bayeta, un cepillo, a mi jefe, que era el alférez en aquellos tiempos. Jefe, dígame usted, pues venga, lo primero que hay que tener todo en orden, todo en limpio, todo tal, y sin buscarlo, ni estudiarlo, ni de nada. Después me nombró la jefatura de Albacete, me nombró cabo, después me nombraron jefe, después he trabajado en 8 piscinas de socorrista, he estado en otros trabajos que ni me los imaginaba, y cuando inicié la carrera política, digamos, esta carrera política, porque la gente contaba conmigo para sus reivindicaciones, que yo hiciese, digamos, de portavoz de la gente. Algo han visto en mí cuando me animaron a hacer un partido político, lo hice, y que llevo 5 veces de candidato a la alcaldía. Eso, como sabéis, no he llegado y besar el santo, ni tengo estudios, no tengo más que los estudios primarios, y no soy potencialmente económico, pero también es cierto que si la gente te acepta, puedes ser político, y puedes ser jugador de fútbol, y puedes ser cantante, y puedes ser torero, y si la gente no te acepta, ya puedes tener todos los estudios que tengas, que no vas a llegar a ningún lado, porque de hecho hay políticos de más altura que nosotros, con más carreras que nosotros, y meten cada garrafón, porque vamos, sin ir más lejos, el otro día el señor secretario general del Partido Socialista, don Pedro Sánchez, el tontolaba a la hora de votar por el ordenador, se equivocó de botón. Vamos, pero eso no es menester ser profesor. Y bueno, hacen unas políticas de tal desastre que no se paran a pensar si está bien, si está mal. Yo soy una persona que siempre, al contrario de lo que opinan de mí, que soy más dictador, yo no soy nunca dictador. Yo siempre he consultado con los demás. ¿Qué les parece esto? A mi gente de mi partido, aquí presente, Gabriel. Gabriel, anoche le llamé por teléfono, la otra tarde estuve en su casa, ¿es verdad o no? No doy un paso sin consultar con él, sin consultar con mi ejecutiva, consulto con la gente de la calle, ¿qué les parece esto? Y entonces yo no soy el que tengo que preocuparme de a ver cómo hacer las cosas. Yo me baso en lo que la gente quiere que haga. Yo me ofrezco a ser un portavoz de los ciudadanos. ¿Qué les parece esto? O me paran por la calle, Jesús, mira a ver esto, y como a mí, me supongo que a vosotros también, para que seamos portavoces de los ciudadanos. En cuanto a las gestiones administrativas, para eso están los técnicos profesionales en el ayuntamiento, que conste que ha habido en el ayuntamiento concejales y concejales que tienen los mismos estudios que nosotros. Vamos, que no tenían que ponerse un cubo de agua al lado del ordenador, porque no les iba a salir ardiendo. Entonces, luego, como me dijo un funcionario del ayuntamiento, y me felicitó. Yo, ¿qué narices tanto bombo? Si aquí el que hace el trabajo es el funcionario. Oye, organízame la cabalgata de los Reyes.
Oye tú, organízame la feria. Toma, así también lo sabemos hacer todos. Entonces, sí, que por supuesto hay que tener unas capacidades de estudio para cuando veas un documento sepas lo que estás viendo. Pero bueno, también tenemos nuestros asesores técnicos para que lo puedan observar, y lo importante, he dicho, pues que la gente te acepte, porque si la gente no te acepta, mira, mejor que se quede uno en su casa. Y dicho sea de paso, algunos presidentes de partidos políticos y asociaciones más vale que se queden en su casa y se evitarían que hasta incluso les den infarto, pero es porque no los quieren. Se creen listos, se creen correctos, porque el artículo 7 del Código /14, no, oiga, mire usted, no se puede ir por la vida de esa manera, a extremos que se convierte una persona en asqueroso o asquerosa, que no te quiera nadie. Yo, el tiempo que he estado en Cruz Roja, me han querido todos mis compañeros. De hecho, hace poquito me requirieron para estar en el acto del 150 aniversario de Cruz Roja con mi uniforme de cabo. Me recibieron con los brazos abiertos. Me sentí súper contento, orgulloso de saber que me quieren. Y aquí en mi partido, pues me siento súper orgulloso que después de haber dejado la política he vuelto a llamar otra vez a mi ejecutiva y aquí están conmigo. ¿Qué más puedo pedir? Ese es el don de una persona. Porque de lo contrario, que te estén diciendo que te vayas, pues la verdad que yo no daría lugar a eso. Y vale, que los técnicos, la mejor técnica es la honradez y que la gente tenga confianza en ti. Si no tienen confianza en ti, ya estamos viendo lo que están pasando en el Partido Popular, en los socialistas e Izquierda Unida, que están rompiendo los partidos y a la vez están rompiendo España. Y si aquí estamos los tres nuevos, entre comillas, es precisamente para, al ser posible, echar a esos que tanto saben. Saben tanto que están arruinando España y no queremos tantos listos. Vamos a por ellos. En cualquier caso, hay una cosa que es esencial entender de esto, y es el hecho de que los que definen la política en un ayuntamiento, igual que los que definen la política del país, son al fin y al cabo los que están poniendo los carriles. Cuando se dice que los funcionarios son los que tienen que hacer las cosas, evidentemente son los que tienen que hacer las cosas, pero los funcionarios no van a evolucionar el ayuntamiento. Los funcionarios están ahí para hacer lo que les digan. Cuando el otro día estuvimos hablando del gobierno digital famoso, un funcionario no va a pensar en el gobierno digital. Eso tiene que ser los gestores del ayuntamiento los que le lleven hacia eso, los que le cambien los procesos, los procedimientos, el que hagan todo eso, esa evolución. La cuestión aquí es que si tú te dejas, si tú simplemente vas allí y haces que los funcionarios vayan haciendo, pues irán haciendo lo que le han dicho el estatuto y lo que hacen eso. Entonces, o se gestiona de manera distinta o se evoluciona, o podemos mirar los datos que hay aquí. O sea, todos... Espera, déjame un segundo. Yo creo que lo mejor es mirar los datos. ¿Ellín está mejor que las ciudades del entorno o peor? ¿Está mejor que Almansa o peor? ¿Dedica más recursos que Almansa o menos? Eso es lo esencial. Almansa tiene menos deuda y siendo más pequeño tiene más presupuesto, mucho más presupuesto. Almansa ha dedicado 2,5 millones de euros a potenciar la industria, a potenciar la economía. Sí. Ellín solo 200.000. Eso es política. Y se ha hecho de manera distinta. Y allí también el gobierno del papel da lo mismo, pero la cuestión aquí es poner gente que gestione bien los recursos, que sea capaz de ir evolucionando para ser óptimos y para poder competir. Como no compitamos, como no seamos capaces de competir con otras ciudades de nuestro entorno, pues cada vez iremos hacia abajo. Yo no he venido aquí para que me quieran. He venido aquí para darle la vuelta a Ellín. Lo dije y lo vuelvo a decir. Si además me quieren muy bien, en los sitios que he estado, en las empresas que he estado, con las empresas que yo he trabajado, la gente me quiere y me valora. Lo mismo que te dijeron a ti, pues se lo están diciendo a amigos míos que van a Vodafone, a Yastel, y eran competencia, y se lo dicen. María Jesús, la mejor gestora que he visto. Bueno, ¿pero por qué? No porque me hice amigos, no porque me los llevé a tomar copas, ni nada. Yo no comía con ellos, ni nada de eso, sino que le decía las cosas perfectamente claras y cómo hacer las cosas. Y eso es gestionar bien algo. Y eso es lo que queremos poner aquí. O sea, entender que cuando nos juntemos todos, después del 24, hemos de poner encima de la mesa los proyectos, hemos de ser ambiciosos con esos proyectos y ponerlos a gestionar a los mejores. Pues sí, pero permíteme que diga, en el ayuntamiento y en los organismos del Estado, de aquí de Ellín,
por ejemplo, el ayuntamiento, pues el personal que lleva 40 años trabajando en el ayuntamiento es el que sabe por dónde van todos los derroteros y te aconsejan. De acuerdo que el político manda, pero el funcionario te dice, cuidado, que por aquí... Ese personal no ha evolucionado absolutamente nada desde hace 40 años. Un momento. Si el político es un cacique que dice, aquí se hace lo que mande yo, esté bien o no esté bien, entonces el funcionario se encoge de hombros y dice, bueno, pues allá usted. Pero por supuesto que en el ayuntamiento hay muy buenos profesionales, en los juzgados hay muy buenos profesionales, que si por ejemplo llega un juez de fuera, lógicamente que no sabe nada de nada, ni el comisario que venga aquí y allí o el capitán de la Guardia Civil no sabe nada, tiene que preguntarle a la policía municipal, que es quien nos conoce a todos, porque ellos desconocen totalmente al pueblo, en todos los sentidos. Entonces, los profesionales que manejan las cuerdas del pueblo de Ellín somos los políticos los que tenemos que ampararnos en ellos. Pero Jesús, entonces, a excepción de los 4 caciques que ya digo, que dicen, no, aquí se hace lo que mande yo, y ahí vienen los garrafones. Pero Jesús, entonces ¿tú crees que Ellín se ha degradado? ¿Que Ellín se ha degradado por culpa de los funcionarios? Yo creo que no. Por culpa de los caciques políticos. Ya estoy diciendo que el funcionario es el profesional, el que entiende de cómo van las cosas. Pero si se le concejal que sin saber de agricultura quiere que las lechugas se siembren de al revés, pues hombre, ahí es donde está la garra. Pues estarás conmigo, tendrá que saber de agricultura. Claro. Y tendrá que saber de economía y de finanzas. Pero al menos dejarte llevar, porque yo, por ejemplo, si voy a Nava de campaña, les preguntaré a los vecinos que viven de la tierra qué es lo que necesitan. Yo no les voy a decir cómo tienen que hacerlo porque no lo sé. Y si tengo la concejalía de la policía, yo no les voy a decir cómo tienen que dirigir el tráfico. Esos son ellos los profesionales. Yo solamente les podría decir, si necesitan ustedes algo, dígamelo. Pero en querer el concejal manipular a los organismos, como a algunos incluso tratan de que se hagan las cosas como ellos creen, ahí es donde ha estado el garrafón político. Y bueno, yo no voy a cometer esos errores. Y una cosa, no les tengo envidia a ciertos alcaldes y concejales que han estado en nuestro ayuntamiento, porque no. Me siento mejor capacitado que esas personas. Yo siempre consulto con los que saben más que yo, para evitar los errores. Creo que en este sentido quedan claras las diferentes opiniones que tenéis. No obstante, el funcionario jamás va a decidir, va a hacer su trabajo, y lo va a hacer lo mejor que sepa o pueda, pero no tiene la capacidad de decidir qué hay que hacer. Pues por esto digo que lo que tenemos que hacer los políticos es dejarnos llevar más por el profesional que quiere hacer las cosas nosotros a nuestra manera. Yo no entiendo de agricultura, yo no entiendo de infraestructuras. Eso es el arquitecto, el aparejador, porque, ojo, yo he visto concejales que han estado haciendo una obra y han tenido que hacer los albañiles lo que el concejal decía. ¿Y quién eres tú, imbécil, para dirigir una obra? Pero bien, claro, han tenido que hacerle caso al concejal, que era un moñigo. Vamos a continuar. Suso. Vamos a ver, yo en cuanto a esto os he estado escuchando, no os quiero interrumpir. Hay algunas cosas que quiero decir. Vamos a ver, esto es un debate muy extenso y también a veces demasiado estéril, como en algunos otros muchos. ¿Quién tiene la razón aquí? El que dice una cosa, el que dice otra. Nadie tenemos la razón absoluta en nuestros puños, ¿no? Pero yo sí voy a defender, y lo seguiré haciendo, el que una persona no tenga que tener una especial cualificación para ser político. Vamos a ver, para tomar decisiones es una cuestión, y para otra muy diferente es saber cómo se ejecutan ciertas decisiones. Por lo que yo escucho aquí, parece ser que solamente un gestor adecuado de un ayuntamiento debería ser o economista o alguien que haya estudiado empresariales, porque entonces sabe optimizar recursos, porque sabe hacer proyectos viables y tal, y entonces, según lo que yo escucho aquí, debería ser tan sencillo como que un licenciado en empresariales pues serían los mejores gestores habidos y por haber en las casas consistoriales, ¿no? En los ayuntamientos y bueno, ya que nos ponemos en las Cortes y en el gobierno central. Yo estoy absolutamente en contra de que un economista dirija un país o dirija un ayuntamiento. Yo no sé de economía, lo digo aquí, no tengo ningún problema en reconocerlo, ni me interesa
empieza a saber de economía, más allá de lo que necesitara para poder tomar decisiones correctas. Pero eso está, cuando se ponen ejemplos como yo voy al médico y quiero que me opere un médico, lógicamente, no una persona que no sepa de medicina. Eso es un ejemplo, creo, tan vacío como, por ejemplo, si nos planteamos la justicia. La justicia son personas que los que imparten justicia son los jueces, han estudiado leyes, y muchos pensamos que una persona porque haya estudiado leyes no tiene la razón siempre. Todos sabemos montones y montones de casos en los que un juez o una juez paradójica y extrañamente ha dado la razón a quien todos pensamos que no la debería tener, y eso pasa todos los días. ¿Qué significa? Que estudiar leyes te hace ser una persona justa, ecuánime, saber siempre tener la razón, tener una moral intachable. Eso no es así. Los estudios no te aportan una moral, ni te aportan el que tú no falles y tomes las decisiones correctas. Obviamente, si el coche se te estropea, lo llevas al mecánico, pero estamos hablando de que el mecánico es una persona que sí que sabe de mecánica y te arregla un coche, pero no un mecánico puede dirigir o no un ayuntamiento, un economista puede o no. Son personas las que tienen que estar tomando decisiones, y desde luego para mí el carácter humano y la honradez de esa persona es lo que me define, que esa persona yo la veo, la siento, o la quisiera tener tomando las decisiones correctas. Esto por un lado. Creo que para tomar decisiones como, por ejemplo, traer al Hospital Comarcal de Llín el servicio de hemodiálisis para que los enfermos de riñón de nuestro pueblo no tengan que ir un día sí y otro no a Albacete, en eso que podría considerarse una condena de vida, el estar el resto de su vida viajando un día sí y otro no a la capital. Traer eso al Hospital de Llín, a mí me parece que no hace falta ser un licenciado en empresariales para concebir esa idea. Esa idea la hemos tenido, por ejemplo, los de Ucine Llín, y está en nuestro programa electoral, y ninguno somos economistas, pero sí sabemos, porque hemos hablado con la gente y entendemos lo que es ahora mismo el latido de este pueblo, que necesitamos que esas personas dejen de malgastar su vida en esos viajes, y eso es una cosa que no puede demorarse más. Tenemos la infraestructura, tenemos incluso el espacio en el Hospital Comarcal de Llín en la segunda planta, y ahora hay una acción política y una gestión que hay que hacer con la Junta y con quien haya que hacerlo para traer eso, o para devolver a las pedanías el servicio de pediatría, por ejemplo. Y eso es una cuestión de acción política. Ahí no tiene nada que ver saber de empresariales, saber de economía. Las ideas, y esto es una cosa que los que estamos, que creo que es tu caso, María Jesús, o hemos estado en ámbitos de emprendedores, lo primero que te enseñan es que las ideas son lo más valioso que tiene una persona y que no se pueden fabricar en serie. Por eso un emprendedor es tan valioso, porque un emprendedor es una persona como, por ejemplo, un señor que en Estados Unidos se dio cuenta hace muchísimos años que las personas de allí afroamericanas, las personas de color, cuando se cortaban tenían a su disposición únicamente tiritas de color carne, del color carne que podríamos llamar de los blancos, ¿no? Y entonces él se las ponía y le enfadaba y decía, ¿por qué tengo que llevar yo una tirita de blanco si yo soy de color? Entonces crea las tiritas para afroamericanos y se hace multimillonario. Ese señor, que yo sepa, no tenía ningún tipo de estudios, pero simplemente tuvo una idea. Las ideas son lo importante. Luego tienes a las personas detrás que las ponen en práctica, y las ideas desde luego no se pueden producir en serie. Hay que tener aquello que se tiene, y esto, aparte de mis contactos con emprendedores, me lo enseñó, creo que de las pocas cosas que me enseñó la universidad donde yo asistí. Una de las cosas más valiosas fue que te explicaban que te podían dar todas las herramientas del mundo. Yo he estudiado comunicación audiovisual y podíamos en las clases pues saber todo sobre el diseño, los colores, la armonía, el peso visual, todo. Pero luego, cuando te enfrentabas al folio en blanco, cuando tú tenías delante tu folio, ahí es donde estaba la cuestión. ¿Qué soy capaz de crear? Esto es el reto, y esto es lo que tienen que hacer los políticos. Bien, voy a recordar a nuestros oyentes que en la emisión en directo, en este momento pasan 22 minutos de las 9 de la mañana. Si quieren intervenir, lo pueden hacer, bien a través del correo electrónico, participaellin@solorradio.es, o si prefieren entrar en directo, si quieren que escuchemos su voz, 967 30 53 21, 967 30 53 21. De todas formas, y poniéndome en ese lugar del oyente, quiero decir, para ya también cambiar de tema, que os entendemos perfectamente. Además, yo creo que lo que estáis defendiendo los tres puede tener un punto, un nexo de unión, y es que cualquiera que esté dispuesto a trabajar por, en este caso, su pueblo, por su ciudad, debería hacerlo.
y por otra parte, pues entendemos también que cuanto más preparados esté, mejor saldrán las cosas. Pero eso en el caso de funcionarios, en el caso de políticos y en el caso de cualquier profesional en cualquier ámbito, ¿no? Cuanto más preparados esté, pues, en fin, un concejal de economía, si es economista, pues seguramente irán mejor las cosas, creo. Yo siempre he hecho hincapié en que en todos los ámbitos de la vida, del funcionamiento, más vale trabajar con la comprensión, con el razonamiento, que con las imposiciones. Porque hay gente que no quiere entrar en razones y van con las imposiciones. Voy a poner un ejemplo que me viene a la cabeza y que fue catastrófico por parte de los políticos de altos niveles. Cuando la prohibición en el rango de la hostelería de fumar, pero así de la noche a la mañana se levanta un político y dice: a partir de mañana no se puede fumar, sin previo aviso, sin darle opciones a estos profesionales de la hostelería a que se prepararan sus locales, sin mentalizar a la gente a que iban a tener que dejar de fumar dentro de los locales, y aquello fue un cubo de agua que les causó un estropicio económico enorme, un malestar muy grande a los clientes, y que pudo costar algún serio disgusto. Todo porque una señora ministra analfabeta, más que yo 100 veces, pues se levantó por las mañanas. Lo que he visto yo en Londres, mañana aquí se va. Menos mal, y espero que no lo hagan, de que mañana salga alguna ministra de esa o ministro diciendo: a partir del lunes se va a conducir por la izquierda. No vea la de hostias que nos vamos a pegar, porque claro, no estamos habituados. Entonces, para eso hay que preparar a la gente. Yo he vivido ciertos episodios cuando, por ejemplo, y estos no son chistes, también dijeron: para ser socorrista de piscina hay que hacer un curso. ¿Y quién tenía el curso hecho? Nadie. Para conducir vehículos especiales de coches de policía, ambulancias, etcétera, hay que tener un carnet especial. ¿Quién tenía el carnet? Nadie. ¿Qué tuvieron que hacer? Llevar los carnets de los policías a tráfico, ponerles el cuño y decía: ya tienes el carnet especial. Porque ninguno había pasado por la autoescuela. No, es que no le era. Entonces me vengo a referir que estos políticos que proceden de la noche a la mañana, oiga, con muchos estudios que tengan, yo les cogería el diploma y se los rompería, porque eso no es proceder con capacidad hacia los demás, es proceder por propia cuenta propia. Ahora, como a mí me gusta hacer esto, pues así, y ahí es donde vienen los problemas. Bueno, vamos, Jesús, y para terminar, un momento, permitidme porque cuando en una elección, en una convocatoria para sacar gente a trabajar aquí en el ayuntamiento, hicieron unos test, un tipo de exámenes que parecía que iba a entrar uno en la base de los llanos, cuando era seleccionar un grupo de personas para ir de peones a limpiar jardines, montar escenarios. Bueno, pues yo estuve en esos exámenes y me eché a reír porque digo: pero es que nos quieren preparar aquí para eso, para la base nuclear, o para qué. Esas son sandeces de los políticos. Yo no procuraré no cometer esos errores que la gente mismo se están lamentando. Siempre hay que contar con los demás. Venga, vamos a cambiar un poquito el formato de la tertulia, porque estamos en campaña electoral y hoy están con nosotros Ciudadanos, el Partido Independiente de Ellín, Yucín Ellín, con el fin bueno, pues que tengan nuestros oyentes la posibilidad de escuchar sus propuestas, a la hora de decidir su voto, votar en consciencia después de haber tenido la posibilidad en los diferentes programas que hemos realizado y que realizaremos también a lo largo de la semana que viene, de tomar esa decisión que en principio es muy importante, ¿no?, para el ciudadano, que es votar a los que le van a representar a nivel regional, pero nosotros quizás centrándonos un poquito más a nivel local. Con lo cual, vamos a hacer, si os parece, turnos pues de alrededor de 4 o 5 minutos cada uno, con el fin que vayáis, y vamos a hacer varias rondas, no preocuparos, con el fin que vayáis diciéndonos por qué, además ahora que ya podéis incluso pedir el voto, por qué deberíamos votar a cada una de estas opciones que tenemos hoy representadas en el programa, ¿no? Y así, pues, al mismo tiempo vamos a conocer parte del programa, vamos a conocer las iniciativas que nos proponéis a partir de esas elecciones el día 24, y conoceremos mucho más de cerca las diferentes opciones. ¿Os parece bien? Sí. ¿Sí? Venga, pues comenzamos por donde queráis. Ayuso.
Suso, ¿comienza? Venga, pues... María Jesús, la que quiera. Pues mira, yo te ¿Por qué deberíamos votar a Ucine Porque para nosotros tenemos clarísimo que nosotros somos la única opción de cambio real en este ayuntamiento. Nosotros entendemos que hay otras opciones, que todas son muy respetables, pero bueno, hay ya partidos que llevan mucho tiempo en política y han tenido, pensamos, la opción de hacer las cosas de otra manera y no lo han hecho y nos han metido en la situación que tenemos con un endeudamiento en Castilla-La Mancha histórico y un recorte de servicios y de bienestar social brutal que hace pues que tengamos situaciones como las que aquí se han descrito antes y creo que queremos muchos que es el nuevo tiempo para nuevas opciones y ahí surgen partidos en lo autonómico y en lo nacional como Podemos, que son los que, en nuestra opinión, protagonizarán ese cambio real y ese cambio de políticas y esa unión transversal de la política, ¿no? Nosotros aquí en Ellín, la opción que acabo de comentar, en Ellín se llama UCIN y luchamos por eso y creemos en eso. Nosotros creemos en cambiar las cosas desde dentro, lógicamente, hay que entrar al ayuntamiento para cambiarlas. Y nuestro programa pues está cuajado de las propuestas de los ciudadanos, de los colectivos de Ellín y de las personas que lo están pasando mal, sobre todo, y que necesitan ese cambio. La piedra fundamental del programa, o lo más importante para Ellín, está claro, es el empleo. Nosotros proponemos la creación de una oficina que se llamaría Invest in Ellín y eso sería la manera que ya está creada, que existe, que es Invest in Spain. Eso se puede mirar en Internet. Y eso es una entidad pública de ámbito nacional responsable de la atracción, promoción y mantenimiento de la inversión extranjera directa en España. ¿Y con eso qué se hace? Pues se atrae la inversión española y extranjera al municipio, utilizando la red regional, la nacional y la europea, ¿no? ¿Qué ejemplos puedo poner de esto? Pues Socotel, por ejemplo, vino gracias a esta iniciativa, Aníbal Pipes, Molinox. Y bueno, y no vamos a entrar a valorar el por qué aquello sucumbió, pero ese fue el punto de partida, el arranque. Eso hay que conseguirlo, eso hay que ponerlo sobre la mesa. Hay que reactivar los programas de la escuela taller, de donde salieron muchísimas personas con un empleo, con un oficio y con una expectativa de trabajo real. Porque eso es imprescindible para nosotros. Hay que exigir o negociar que las empresas que actúen en sus contratas en Ellín empleen a ellineros de alguna manera, dándoles incentivos o organizándolo de alguna manera. Hay que crear un programa de reindustrialización con el Ministerio de Industria para inyectar liquidez a las empresas ellineras que lo están pasando mal y para poder ofrecérselas como inversión a las que lo quieren crear. Y hay que recuperar el seguro integral agrario para esos 3.000 agricultores que no tienen aseguradas sus cosechas. Eso es una cosa que es indispensable, el apoyo a nuestros agricultores, el crear huertos sociales para las personas que lo están pasando mal, porque hay un terreno municipal ahí que se puede ceder a familias bajo concurso para que creen sus huertos sociales, y eso es una iniciativa que es absolutamente gratuita, que se puede hacer porque es un terreno que tenemos, que disponemos de él. Hay que hacer un plan de reparcelación agraria. ¿Con qué? Pues con el terreno que se quemó en la Sierra de los Donceles, tristemente se quemó, y allí hay un terreno que se podría utilizar. Hay un terreno que no es montuoso y estamos hablando de unas 1.500 hectáreas que se podría reparcelizar en parcelas de 10 hectáreas cada una y entregar a familias y a personas que quisieran laborar la tierra, también con un concurso, con su notario, con una serie de características. Y, por supuesto, lo que hay que pedir también son las ayudas y las indemnizaciones que todavía no se ha hecho de aquel desastre. Venga, pues sobre 4 minutos ha estado contándonos algunas de las iniciativas de UCIN Ellín, Suso Millán. Yo os pediría que sé que vais tomando notas de lo que vais diciendo cada uno, que en estas 2 o 3 rondas que vamos a hacer no hagáis análisis de los demás, y después, si queréis, abrimos un turno donde podamos poner en común, ¿no? Si queréis hacer alguna reflexión en torno a lo que han dicho los demás, ¿no? Venga, pues vamos. ¿Con quién? Por ejemplo, María Jesús. Bueno, yo creo que aquí en la radio y en directo y a los empresarios y a todo el mundo ya hemos explicado cuáles son los pilares esenciales y vamos a empezar por el ayuntamiento. O le damos la vuelta al ayuntamiento, es difícil darle la vuelta a Ellín,
o optimizamos el ayuntamiento, o realmente hacemos que el ayuntamiento sea un motor, o esto no va a funcionar. Aparte de lo que todo el mundo piensa sobre el ayuntamiento, que hay que hacer una auditoría y hay que poner a un control encima de la caja del dinero, eso es esencial, pues también hay que hacer una auditoría de procesos y hay que redefinir los procesos internos del ayuntamiento para que realmente sean de nuevo estilo. Cuando estamos hablando de gobierno digital, primero hay que cambiar la forma de hacer internamente cómo se gestionan las cosas y después seguiremos hacia adelante. Si tú haces que el ayuntamiento sea un motor, si tú pones el ayuntamiento o pones allí dentro del proyecto de Smart Cities, automáticamente atraes gente, automáticamente atraes empresas que estarían interesadas en saber cómo se hace esas cosas, cómo es capaz de cambiarse tan rápido. Eso es esencial. Ese es el primer pilar. Y el segundo, pues con los empresarios. O sea, el problema en general de España, el problema de Gin en particular, es que no tenemos grandes empresas. Nuestros empresarios están muy asustados, no saben lo que hacer. Bueno, pues vamos a ayudarles, vamos a explicarles, a decir cómo es posible poner un grandísimo centro comercial aquí en Ellín con la ayuda de los pequeños comerciantes. Cómo de repente un montón de pequeños comerciantes, que algunos y algunas son de mi asociación de AMEDE, se pueden asociar y pueden hacer un gran centro comercial. Y no es lo mismo 100 empresas de un trabajador que una empresa de 100 trabajadores. Entonces eres más competitivo, eres mucho más productivo y podemos enfrentarnos a los Imaginalia y a los TADER sin ningún problema. Y así vamos a atraer y así vamos a crecer en empleo. Y en la industria, cuando se habla de atraer, esto no va de apuntarse a un club a ver si nos lo traen. Hemos de ser nosotros, en primera persona, quien vaya a los consejos de administración y presente el proyecto de Ellín. Presente Ellín como algo vendible para atraerlos. Si no es así, no te creen. Si no es así, es imposible. Mira, mi hijo, y vamos a ser concretos, mi hijo, bueno, en 2 meses ha conseguido un contrato fijo y ahora quiere cambiar y le han ofrecido, en vez de cambiar a por la mañana, a turno de mañana, pues un mejor contrato haciendo lo que se llama Incident Manager o Service Manager. Y le han dicho que se quiere ir a Hungría, porque allí están todos. ¿Por qué están en Hungría los Service Manager de Ericsson y no están aquí? ¿Por qué? ¿Qué tiene Hungría de distinto? Bueno, pues sí, pues tiene gente con capacidad para ir a Ericsson, para ir a la sede central de Ericsson y explicarle que en Hungría es un buen sitio para tener a su gente. Bueno, pues nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a explicarle que Ellín no es Hungría, pero que puede tener a esa gente. No tenemos que desplazar españoles a Hungría para trabajar para Ericsson en todo el mundo. Los podemos traer allí. Eso es la parte esencial. Y eso es lo que la gente tiene que entender. No vamos a depender de nadie para hacerlo. Eso es muy importante. O sea, lo que ponemos aquí lo vamos a hacer entre todos los ellineros. Y digo entre todos porque ayudaremos a las empresas a explicar cómo se hace esas cosas, cómo se hace ese cambio de mentalidad para ponerse en el siglo XXI. Muy bien. Venga, pues vamos también con esa pregunta para el Partido Independiente de Ellín. Jesús, ¿por qué en esta ocasión nuestros oyentes deberían votar al Partido Independiente de Ellín? Bueno, pues en primer lugar, porque nos lo están requiriendo varios ciudadanos de que volviéramos a presentarnos otra vez a las elecciones. Y cuando, lo dicho de antes, cuando la gente te requiere es porque te quiere, porque vales, modestia aparte, si no, no me requerirían para volver otra vez a presentarme a estas elecciones, ni siquiera mi gente que llevo en mi ejecutiva y mi candidatura tampoco hubiesen respondido. Y bueno, ese es el motivo de estar aquí, porque la gente ciertas personas, digamos no todo el pueblo, porque también hay personas que están con el CIU, con María Jesús, el Ciudadano, y en fin, pues que la gente elige sus partidos políticos y eso también es en beneficio del pueblo en común, porque las dictaduras yo las detesto, y dictaduras son pues aquellas fuerzas políticas que son absolutas y que hay que entrar por el aro que ellos quieran. Entonces yo me siento hoy muy contento, hoy y estos días de atrás, con la participación de los nuevos partidos políticos, las nuevas formaciones, tanto aquí el amigo Suso como María Jesús y otros que
lamentablemente no lo han podido conseguir, pero que a mí me da por satisfecho romper con el monopolio político que hemos estado viviendo, romper con los corralitos y abrir el abanico donde haya igualdad de verdad, porque hasta ahora no las han habido. El Partido Independiente de Ellín, con el tema más difícil que vemos todos, la mano de obra, la falta de trabajo, cuando hay mucho trabajo por hacer y hay mucho dinero. No es que no haya dinero, eso es un cuento, porque para otros no les falta dinero para irse de juergas y de chicas y mariscadas, etcétera, etcétera. Para eso, para gastarse un tío de la política 20.000 euros en una noche, no les falta dinero y lo sacan de la política, ¿eh? Y bueno, todos lo estamos viendo en los telediarios. Entonces sí que hay mano de obra. El otro día, un domingo de estos, pues me fui paseando hacia las minas, el pueblo de las minas, de aquí de nuestra comarca, con mi moto, y fui despacito observando a un lado y a otro que todas las maderas de los árboles que se quemaron pues siguen estando ahí tirados a la orilla de la carretera a un lado y a otro. Todo el monte hecho una lástima. ¿Qué pasa? ¿No ha habido dinero para limpiar esos montes y recoger esas maderas, esas leñas quemadas? ¿No hay gente en paro? Pues entonces es porque no les da la gana. A mí a veces me lo toman a cachondeo, que yo, pues mire usted, lo dije y lo mantengo. Si la mía vale, va a trabajar hasta el que no quiera, porque trabajo hay. Anoche una familia de etnia gitana, pues paró en mi puerta y me preguntó si yo me presentaba de alcalde. Digo, bueno, pero no voy a ser alcalde, no creo. Pero bueno, estaría, si el pueblo lo dice así, participando en la alcaldía. ¿Y usted qué ofrece? Digo yo, regalos ningunos, necesidades las que hagan falta. Lo dije hace tiempo y lo mantengo. Nadie me pida regalos, necesidades las que hagan falta. Y la gente va a trabajar. Eso de 2 años de paro, 18 meses de ayuda familiar, no. Eso es cogí, comí, pan para hoy, hambre para mañana. Eso se tiene que terminar. Los 3 meses de trabajo, que eso no vale para nada, se tiene que terminar. El Partido Independiente ofreceríamos una garantía de trabajo para vivir dignamente, un sueldo dignamente con arreglo a los tiempos que estamos. No 400 ni 500 euros como han estado pagándoles a la gente a media jornada, una especie de echar narices, los que son tan defensores de los obreros. Las manifestaciones, las palabras tienen que salir de dentro, no de fuera. Jesús, agotado. Enseguida llegamos a otra ronda. Reiniciamos. Suso, venga, algunas opciones más. Como los ordenadores. Ay, perdona, Suso, que a veces no me acuerdo, te digo Ayuso. No te preocupes. Perdóname. No te preocupes. Pues nosotros, ¿qué más planteamos? Pues entregar suelo de titularidad municipal, que también hay bastante a disposición del ayuntamiento para construir, para que las personas que no puedan pagarse los abusivos precios que hay ahora mismo en la vivienda, o más que abusivos, pues los que están fuera de su alcance simplemente, puedan establecerse en cooperativas y construirse sus hogares aquí en Ellín. Hay terreno en las pedanías, hay terreno en barrios de Ellín que están ahí, hay terrenos, por ejemplo, en la explanada de donde está la estación de autobuses, donde se monta el circo, eso es del ayuntamiento, y el ayuntamiento, como todos saben, no puede ser promotor, pero sí puede ceder el terreno a un precio realmente ínfimo para que la gente se pueda construir sus casas. Eso se puede hacer y es gratuito. Lo que pasa es que, por supuesto, hay que querer hacerlo. Hay que reabrir el albergue Cruz de Mayo, que era un ejemplo en la región y que hay muchas familias necesitadas de que ese servicio se vuelva a poner en marcha. Y no hay que abandonarlas. Hay que bajar el IBI en las fincas urbanas, porque es intolerable lo que se está pagando de impuesto de bienes inmuebles en este pueblo, y hay que hacer una exención a las fincas rústicas, pero por supuesto las de uso agrícola, y bonificaciones a las personas con necesidad demostrada, a las viudas, a los pensionistas, a las personas que están en paro. Hay que hacer una rebaja fiscal a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas, porque lo necesitan, porque están asfixiadas. Hay que recuperar el antiguo expediente del convento de franciscanos, porque el convento de franciscanos es del pueblo de Ellín, y había un expediente que lo quería nombrar BIC, bien de interés cultural, para protegerlo, y eso hay que recuperarlo.
La transparencia, como decía María Jesús, en el ayuntamiento es absolutamente imprescindible, la rendición de cuentas absoluta, el presentar todas las facturas del ayuntamiento de Ellín periódicamente para que todo el mundo sepa absolutamente todo de dónde se va a gastar y dónde se gasta cada euro, y en ese sentido las negociaciones, las grandes negociaciones tienen que ser públicas con los grandes contratos como los de basura, como por poner un ejemplo, todos ese tipo de contratos han de ser públicos y tiene que estar la prensa presente. Hay que conseguir para los agricultores el riego de urgencias para los leñosos, porque no puede ser que el agua se vaya al levante y que aquí en año de sequía no dispongamos de agua para esas urgencias. Hay que hacer un Ellín libre de desahucios, una zona libre de desahucios. Hemos firmado como los demás, como casi todos los partidos políticos, el decálogo de la paz en el que creemos, y también hay que declarar Ellín zona libre de fracking. Hay que rehabilitar el Tormo de Minateda. El Tormo de Minateda es un enclave absolutamente espectacular de turismo de primer orden a nivel nacional, y no te digo ya casi internacional, que está absolutamente desamparado y desatendido, y eso es una pena y una cosa que hay que solucionar. Hay que crear una guardería municipal, porque hay muchas familias en Ellín que tienen verdaderos conflictos a la hora de trabajar, de moverse, de hacer sus cosas porque tienen hijos y porque no pueden cuidar de ellos. Hay que apoyar a Protectora de Animales, porque no podemos permitir que se sacrifiquen animales en nuestro municipio, y hay que hacer lo que haya que hacer para que eso no suceda, aunque me han advertido de que no se sacrifican y no quiero decir que lo estén haciendo, pero en cualquier caso, por supuesto, conseguir que eso siga siendo así y ayudarles, que no tengan ellos la única tarea y responsabilidad de todo esto. El parque municipal de Ellín tiene que cerrarse por las noches y tiene que estar limpio, además de suciedad y de basura, de bastantes conductas poco cívicas que se vienen desarrollando allí, y que todo el mundo sabemos a lo que me estoy refiriendo, y que las familias y los niños de Ellín puedan pasear por el parque sin miedo y sin tensiones de ningún tipo. Cuando tú me digas, José Aurelio, paro, hay que hacer un centro juvenil para que nuestros jóvenes que están sin actividad, que no saben qué hacer, que tengan un espacio donde crear, donde hacer exposiciones. Ya termino, María Jesús, no te preocupes. Bueno, pero es mi tiempo, y yo en mi tiempo además lo ocupo en decir mis propuestas, con nuestras propuestas, como te entenderás fácilmente. Y hay que hacer que esos jóvenes pues tengan espacios por ejemplo, para hacer conciertos, para ensayar, porque muchos tienen grupos musicales y no disponen de un solo local donde hacerlo. Conseguir que Ellín sea una zona libre de aparcamiento, que no tengamos que pagar por aparcar en ninguna parte de este municipio, porque eso para empezar es anticonstitucional y no lo vemos lógico. Y recuperar el centro de salud antiguo, hay que hacer algo con eso y salir de los barracones ya. Muy bien, bueno, pues estamos intentando, supongo que además vosotros, precisamente, los que no tenéis representación política ahora mismo en el Ayuntamiento de Ellín, tenéis menos posibilidades en los medios de comunicación de tener minutos. Lo que estamos proponiendo a nuestros oyentes es que, pues tengan esa consideración, tengan la posibilidad de conoceros un poquito más de cerca. Por eso, pues estos minutos, vosotros aprovecharlos como queráis, que a nosotros nos está resultando muy interesante. María Jesús. Bueno, está muy bien. O sea, nuestro programa... Sí, es imposible, en el tiempo que os estoy dejando, que notéis es leerlo, pero quiero que lo veáis. Aquí hay el proyecto de Ellín, que era lo concreto, lo esencial, lo que hay que hacer para darle la vuelta, y después estaba el programa marco, que tiene 34 hojas. Ese programa marco lo podríamos desglosar, pero cuando el otro día me pidieron que firmase en la plataforma antidesahucios, fui y firmé. ¿Por qué? Porque esto está escrito en enero de 2015 y hay las mismas propuestas, incluso más. Bueno, esto en física se llama anticausal, que la causa es antes que el efecto, pero realmente no es así, porque nosotros pensamos que los ciudadanos es lo primero. Por eso nos llamamos ciudadanos y no nos llamamos pues los que mandan de siempre, por ejemplo. Nos podríamos haber llamado así, pero por eso nos llamamos ciudadanos. El ciudadano tiene que estar delante del Estado. O sea, debe ser más importante que el Estado. Y bueno, pues en nuestro programa marco incluye un montón de cosas, incluidas las que ponía la plataforma antidesahucios. Lo firmé
porque no pasaba nada, o sea, ya estaba incluido, ya se analizó y se estudió, porque el rescate de las familias es esencial, es fundamental. Eso ni siquiera lo tenemos que poner en un programa local municipal, porque eso es una esencia principal. Y por eso está en el programa marco. O sea, las cosas esenciales tienen que estar en el marco global, y que puede ver todo el mundo y que es público también. Entonces, yo creo que eso la gente lo tiene que saber. O sea, no hemos corrido, no nos hemos puesto en el último momento para presentar una serie de cosas y simplemente apuntarnos a lo que decían los colectivos. Los colectivos, por supuesto, están para defender sus propuestas y sus propuestas son nuestras propuestas. Y nosotros las vamos a defender y las vamos a llevar al ayuntamiento porque son justas. Y hay una cosa esencial que quiero que entienda todo el mundo. Esto no va de votar y olvidarse. Esto va de votar y seguir trabajando. ¿Qué significa esto? Cuando se tengan que hacer los presupuestos municipales, cuando se tenga que debatir las obras que se van a hacer y las cosas concretas que se van a hacer en cada uno de los barrios, antes de llevarlo al Pleno, se va a hablar con los usuarios, como se hace en cualquier empresa. Se habla con el usuario y se dice, vamos a priorizar, estos son los recursos que hay, vamos a priorizar esos recursos para tu barrio en concreto. Y eso se va a poner encima de la mesa. Y cuando eso esté cerrado, cuando eso esté acordado, es cuando se lleva a Pleno. No es solo los proyectos esenciales, sino los presupuestos, que eso es esencial para un ayuntamiento, saber en lo que se va, no en lo que se ha dedicado los dineros, sino en lo que se va a dedicar los dineros en un futuro. La idea es que de aquí a 4 años, cuando terminemos, cerremos con todo hecho. Cerremos absolutamente con el proyecto cerrado, con todos los planes y todos los presupuestos hechos y con el saldo a cero. A cero. Ni va a sobrar, a no ser que la cosa vaya tan bien, que todo esté hecho y encima sobre dinero, y en ese caso lo que se hará es repartirlo entre los que lo han entregado. Porque no tiene sentido, no tiene absolutamente sentido que un ayuntamiento tenga un exceso si no va a dedicar ese exceso a algunas cosas. Pues se reparte, como se han hecho en ayuntamientos incluso de España y en otros sitios del mundo. Cuando se genera un excedente, se reparte. Entonces, yo creo que es esencial que lo entiendan. O sea, los ciudadanos han de saber que con Ciudadanos van a tener que trabajar. Van a tener que trabajar con nosotros para hacer los presupuestos. Porque vamos a estar allí para empezar a priorizar, a empezar a trabajar con ellos, empezar a que entiendan qué es lo que significa una gestión eficiente y por qué unas cosas se tienen que hacer antes que otras y otras después que otras. Eso yo creo que la gente lo tiene que entender. Por eso cuando hablamos que este proyecto es de todos y lo tenemos que hacer entre todos, es que es verdad, es que es de todos. O sea, y todos tenemos que colaborar en eso. Los empresarios, los trabajadores, los de los colectivos, todos van a estar en el ayuntamiento. Jesús, última ronda, venga. Bien, pues yo quería resaltar de que hay mucha demagogia por parte de los partidos políticos que han estado gobernando en Ellín y a nivel nacional, en cuanto, por ejemplo, los desahucios. Ahora se están todos poniendo la capita de Caperucita, ¿eh? Qué buenos que son, ya no van a haber desahucios. Cuando han estado durante años y años los socialistas y los populares, Izquierda Unida también haciendo la vista gorda, viendo cómo sacaban las fuerzas de orden público, sacaban a mujeres y a niños a estirones de sus casas, gente humilde totalmente que no tenían ni para sus necesidades básicas, y han hecho la vista gorda los socialistas, los populares e Izquierda Unida. Y ahora todos son muy buenos, ya no van a haber desahucio. Mentira. Al menos eso que lo digamos nosotros cabe, pero quien ha estado viendo cómo sacaban a la gente a estirones y no lo han impedido, pues no son dignos de decir que están en contra de los desahucios. También quiero decir que eso de estar inculcando los socialistas a niñas de 16 años a que aborten libremente, incluso sin contar con los padres, hombre, ¿pero de qué van? ¿Esto por qué? ¿Por ganar votos ofreciendo libertinaje sin responsabilidad ninguna? ¿Se puede inculcar a una niña de 16 años a que, tú a tus padres pasa de ellos, tú te vas derecho a una clínica, buenos días, que vengo a abortar, así como el que va a una cafetería? Eso es falta de responsabilidad política. Y no hay que, por ganar votos, pues querer ofrecer tanto sin responsabilidades.
Eso es terrible, y el Partido Independiente de allí estamos totalmente en contra del aborto y en contra de los libertinajes. Y una cosa, la Iglesia también está en contra del aborto, y sin embargo yo veo mucha gente de izquierda dándose golpes de pecho en la Iglesia que dan ganas de echarse a llorar. Oiga usted, una cosa o la otra, no vaya con dos catecismos diferentes, también lo tengo que rechazar. Y en cuanto a la industria en Ellín, pues hombre, si los sindicatos, así que montan una empresa, se tiran en picado por ellos, pues se tienen que ir a otro sitio. Yo creo que es por ahí, porque la fábrica que había aquí abajo en la Torre de Uchea de los tubos, yo me parece que no ha durado no se secaron ni las paredes cuando ya ha desaparecido, y desaparecieron las fábricas, la industria del textil, que habían cientos de personas, mayormente mujeres, trabajando, y desaparecieron de allí. Y entonces, si los sindicatos, en vez de apoyar lo que hacen también, apretar las tuercas de tal manera que los empresarios les tengan miedo, pues por eso se van a otros sitios. Y al empresario hay que darle confianza para que pueda colocarse aquí en allí y dar vida a la gente, y que el gobierno no ponga tantas pegas a quien trata de poner una industria, que le ponen tantos obstáculos que le quitan la moral. Entonces nosotros tenemos que facilitar para que pueda haber trabajo. Y bueno, la zona sur, pues mira, Suso, perdona que te diga, hay por cada casa un vehículo o dos. Si dejamos que todo el mundo, la zona azul, eso quede libre, no va a haber donde aparcar un vehículo. Entonces, ¿que hay que regularlo? Sí, estoy de acuerdo, pero quitar totalmente la zona azul sería también bastante complicado, porque hay tantos vehículos que enseguida las calles se quedarían llenas, digo yo. Jesús, los mismos. Y no los sé. mismos. Simplemente que antes no pagaban, pero hay los mismos. Lo que también es el impuesto de circulación, que es muy harto, pues reducirlo al menos el 50%, porque estar pagando zona azul por aparcar y por otro lado 60 y 70 euros de impuesto de circulación es abusivo. Las multas, también quiero hacer eco para terminar, que estas multas de 200 euros por aparcar un vehículo mal estacionado, pues es un abuso también. Una sanción tiene que ser eso, una falta que se comete y se sanciona en 20 euros, que ya está bien, o 30 euros, que no son nada graciosos de sacar del bolsillo, pero 200 euros incluso puede causar un estropicio a una familia. Y no, la grúa tiene que ser del ayuntamiento, y trabajada con el personal del ayuntamiento, no con un particular. Un particular no puede llevar el coche de policía, ni la ambulancia de Cruz Roja, ni el tanque de bomberos. Entonces, el ayuntamiento tiene un coche grúa que pone policía local. Pues el que la lleva no es policía local ni funcionario del ayuntamiento. Por tanto, se puede considerar que si ese señor maneja un vehículo oficial por su propia cuenta, que se lo conceda el ayuntamiento, y si tiene un accidente, ¿quién va a responder? Porque el seguro no responde a personas ajenas al ayuntamiento, por ejemplo. Bien, más Jesús, ha cumplido el tiempo. Si coge un vehículo con su grúa por su propia cuenta, se puede considerar un robo. Tenga cuidado porque se puede considerar un robo por coger un vehículo de la calle una persona que ni es de plantilla municipal ni de nada, sino un particular. Y bueno, pues son algunas de las iniciativas que tanto sí, ciudadanos... vamos a quitar eso del servicio de grúa particular fuera. Y el impuesto de circulación, el Partido Independiente lo pondríamos al 50%. Y la zona azul, pues digamos intercalada, también hay dos personas trabajando, no se les va a dejar en la calle. Yo no lo haría, ni lo voy a hacer. Entonces, cuidado con los propósitos, siempre y cuando nosotros no estamos en contra no se trabajo perjudique de los a demás, nadie. Jesús, pero lógicamente la gente no tiene por qué pagar un servicio que no es lógico que tengan que pagar en el lugar donde ya están pagando un impuesto de circulación, que lo que sí te digo es que nosotros lo que haríamos es reducir ese impuesto, pero a los vehículos de alta cilindrada, de alta gama, para compensar los de todos los demás. Eso es lo que nosotros haríamos. Bien, bueno, pues nos estamos ya quedando sin tiempo. Estamos ya en
prácticamente en la despedida del programa. No sé, ya también ya como ronda final para despedirnos, ¿cómo van las encuestas? ¿Vais echando un vistazo a lo que pues se va conociendo? ¿Vais palpando en la calle cómo va cogiéndose vuestros programas, vuestras iniciativas? ¿Cómo lo veis? Ahora que queda tan solo una semana prácticamente para las elecciones. Bueno, antes de eso, a mí me están whatsappeando y me han pedido que diga una frase y la voy a decir. Dice: las mujeres siempre hemos sido mejores gestoras porque diferenciamos lo necesario de lo accesorio. Con eso lo quiero decir todo. O sea, creo que es necesario una nueva visión, una nueva forma de hacer las cosas. Profesional, por supuesto. Sigo pensando que se tiene que ser profesional. Y como dijo Rocío el primer día que la vistes aquí, la empatía. Eso es lo que nos diferencia y por eso somos capaces de diferenciar lo necesario, lo realmente necesario de lo accesorio. Por eso aquí los que nos juntamos, los que hicimos las primarias, decidieron elegir a una mujer como cabeza. No por mi experiencia ni porque les hubiese ayudado a hacer este proyecto, sino porque realmente soy mujer. Y realmente hay una visión distinta. Nunca en Ellín ha habido una gestora que sea mujer. Nunca. Yo creo que es el momento. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo estáis palpando la calle? Pues yo quisiera hacerle, justo al hilo de lo que dice María Jesús, una pregunta directa a la candidata de Ciudadanos en Ellín, porque existe la absoluta creencia en nuestro pueblo y en las pedanías, y así me consta, de que María Jesús López ha hecho un pacto verbal con Manuel Mínguez para gobernar juntos el Ayuntamiento de Ellín. Dios mío, un pacto verbal entre el Partido Popular y Ciudadanos. Y yo te quiero preguntar si eso es cierto y ten en cuenta que después de las elecciones se verá si estás diciendo o no la verdad. A Manuel Mínguez solo lo conocí una vez. Una vez. Me lo presentaron en la reunión una reunión que me invitaron las empresarias. Y ahí lo único que me dijo: ¿y quién es esta? ¿Es de Albacete? Y dije: no, yo soy la nieta del aceitero. No existe absolutamente ningún pacto verbal, ni no verbal, ni escrito, ni no escrito, y nadie que te haya dicho eso, bueno, el que te haya dicho eso está faltando a la verdad, porque los que estaban allí vieron de lo que se habló. Yo no hablé directamente con Manuel Mínguez, yo estaba hablando con las empresarias, con mis compañeras. Manuel Mínguez estaba hablando de muchas cosas, de lo bien que se lo pasaba en las fiestas y en esas cosas. No existe ese pacto. Vamos, no pasa por mi cabeza algo parecido a eso. O sea, ¿qué iba yo a pactar con Manuel Mínguez? ¿No pasa por tu cabeza pactar con el PP? No, vamos a ver, yo dije que pactaría con todo el mundo que sea capaz de ejecutar ese proyecto, pero ese pacto no existe, nunca se ha hablado con Manuel Mínguez, y eso es simple y llanamente mentira. ¿Vale? O sea, y de esas puedes sacar un montón más. Que si somos la marca blanca, que si somos la marca blanca, la marca amarilla o la marca verde. Si la marca blanca del PP es obvio, para cualquiera que entienda de política. Claro, claro. Es que como yo no entiendo de política, porque yo no soy política, como tú sabes tanto, y absolutamente muchas cosas que dicen internamente, dentro de Ciudadanos, lo que van a venir y quitarnos todas las cosas. Bueno, pues no existe internamente. Esto es la realidad. Estos son los proyectos de verdad. Lo demás son paparruchas. A ver, vamos, que veo que os preocupa esto. Suso, llegado el momento, la llave, bueno, permítame Jesús sí, claro. Hernández que utilice la llave. La llave es UCIN. ¿Cómo actuaría UCIN? UCIN tiene un pacto con la ciudadanía, como tiene que ser. Y, por supuesto, no se puede plantear pactos antes de que los ciudadanos emitan su voto, porque para empezar creo que sería una falta de consideración con la voluntad del pueblo de Ellín. Entonces, hablar de pactos antes de las elecciones es cuanto menos deshonroso para todos y no tiene lógica ninguna. Hablar de pactos de otros no es deshonroso, ¿verdad? Yo te he preguntado si esto es cierto, porque no es verdad, que creo que a mucha gente nos preocupa y que tú emitas, pues que digas si es cierto o no es cierto, tan sencillo como eso. A partir de aquí, pues lógicamente UCIN se compromete a mantener y a permitir la gobernabilidad del ayuntamiento una vez pasadas las elecciones y que los ellineros hayan emitido su voluntad, que es la que manda. A partir de ahí, pues claro que hay que sentarse a hablar y hacer una cosa que se llama cruzar programas. Es decir, lo importante no es pactar con quién, sino para qué.
y cuando se plantee qué se va a hacer, si las propuestas de nuestro programa son recogidas y podemos defenderlas y podemos garantizar que se va a hacer una labor que está contenida en nuestro programa, pues ahí hablaremos con todo el que tengamos que hablar. Jesús, y tú, si en este caso tu logotipo del partido, que es una llave, claro, fuera real, fuera llave del gobierno, de la gobernabilidad del Ayuntamiento de Ellín, ¿qué haría? Pues tratar de sujetar a los que traten de sobrepasar la raya continua, decirles no, por ahí no, aquí se ha terminado las reuniones a puertas cerradas, las comisiones de gobierno, que es donde las hacen en privado, los que ellos se consideran únicos tener representación municipal, pues las puertas estarían abiertas y podrían participar aquí los compañeros y compañeras, puesto que son también representantes políticos y representantes de sus futuros candidatos y electores, y que el ayuntamiento no sea un monopolio cerrado, ni los organismos del Estado, ni nada. Entonces, abrir puertas. Para eso se puso en el partido como símbolo la llave. La llave es abertura de puertas cerradas y que haya libertad y igualdad. Y también, pues, quería añadir que tengo un problema con vosotros. Llevéis los dos unos programas extraordinarios y yo no llevo ninguno. Permitirme que por mi experiencia los llevo mentalmente. Mis proyectos hacia qué voy a hacer, pues los llevo mentalmente y con los que la gente de la calle me propone y con lo que yo veo. Y no es que no pueda hacer un programa. El otro día lo hice, especie de borrador, y después lo rompí, porque me acordé que los socialistas ofrecen millones de puestos de trabajo, mentira. Ofrecen transparencia, mentira, acuérdate más ladrones. El Partido Popular también va ofreciendo millones de trabajo, mentira. Siguen habiendo 4 millones y pico, ¿no?, de parados. Aquí en Ellín 4.000 y pico de parados. Entonces, ¿para qué voy a hacer yo programa? Mi programa sería, si el pueblo de Ellín vota al Partido Independiente de Ellín, sacar toda la gente que esté en las listas del paro y a otro día citarles y venga a trabajar. Y el que no quiera, pues ya me encargaré yo de él. Pero va a trabajar por narices y tener un sueldo digno y quitar eso de la ayuda familiar y cada 3 meses ir de rodillas detrás del concejal de turno y ahí a los servicios sociales. Los voy a cerrar. Los servicios sociales los cerraría. Jesús, permíteme que estamos llegando al final. María Jesús, en cuanto a la pregunta que le hacía a Suso y a Jesús, la verdad que en ese programa que hicimos hace unos meses ya de presentación de los nuevos partidos, ya lo comentabas, ¿no?, que ahí había un proyecto y que, bueno, pues os interesaba más que se cumpliera el proyecto a gobernar, ¿no? Supongo que todo esto sigue igual, pero vamos, si hay comentarios y tal, pues vais a tener todos, ¿no? Es normal. Efectivamente, nosotros apoyaremos a alguien que sea mejor que nosotros para ejecutar ese proyecto, no hay ningún problema, pero hay que ser valiente y ejecutarlo. Permíteme un momento, que ha surgido una novedad en esta legislatura nueva que llevo, que Izquierda Unida me ha invitado nos hemos invitado mutuamente a sentarnos un día de esta semana, la candidata Beatriz, y conversar y cambiar impresiones, lo cual me alegra un montón. Bueno. Y estoy dispuesto también a conversar con vosotros cuando queréis, cambiar impresiones, y con el Mingue, que parece que es el demonio, yo tampoco lo tengo como demonio. Entonces, yo no tendría inconveniente ni me acompleja contrastar con el Partido Popular, con Izquierda Unida, con Podemos, con vosotros, con CIU, en fin, con todo el que venga de buena fe. Y aquí estoy a vuestra disposición cuando queréis, nada más. ¿Actividad electoral tenemos pues, estos días? Mira, lo tengo aquí apuntado para comentarte. Hoy en concreto tenemos un acto, pero hemos anulado uno que teníamos como CIN para darle cobertura a Podemos. Vienen 4 candidatos fantásticos a las Cortes de Castilla-La Mancha Ellín y van a estar en el anfiteatro con nosotros. El Círculo Podemos Ellín lo presentará este evento a las 8 de la tarde en el anfiteatro. Hoy. Alberto Martínez, María Sánchez, Gregorio López, Goyo, mucha gente lo conoce, y Carmen Fajardo, 4 personas fantásticas que
que optan a la candidatura a las Cortes de Castilla-La Mancha. Y luego mañana estaremos en Iso, en la pedanía de Iso, que nos parece un encuentro fantástico que estamos deseando tener con la gente de Iso. Y el domingo a las 8 tenemos nuestra puesta de largo, digamos, en la Casa de Cultura de aquí de Llín. Porque, bueno, la Junta Electoral de Zona nos había cedido el jueves 21 este lugar, pero bueno, parece ser que había una obra de teatro y no nos ha importado cambiarlo con el ayuntamiento para que las personas que ya tenían pagadas sus entradas no se perjudicaran y estaremos con ellos el domingo a las 8 en la Casa de Cultura y esperamos que vengáis todos, estáis todos invitados. María Jesús, ¿qué tenemos? Pues nosotros vamos a seguir trabajando en todos los barrios, vamos a ir puerta por puerta como hemos hecho, vamos a hablar con la gente, vamos a explicarle. Como yo he dicho muchas veces, yo no quiero que me votes, quiero que me escuches. Ya votarás después. Y vamos a seguir explicando el proyecto. Vamos a que todo el mundo entienda de que es posible hacer una Llín sin bandos, que es realmente posible, todos juntos, todos de la mano, detrás de un proyecto. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Entonces, bueno, los actos ya concretos ya los iremos desgranando, pero eso es lo esencial, que la gente escuche, que la gente escuche, que la gente escuche y entonces reflexione. Es lo que intentáramos precisamente con este programa. Si Jesús, me permite para terminar, ya que estamos aquí, pues Suso me ha recordado que mañana el Partido Independiente de Llín, mañana sábado, en el Anfiteatro del Parque, a las 8 de la tarde tenemos nuestro meeting y queréis invitados todos y todas las personas de la calle que quieran, pues con mucho gusto. Y bueno, pues yo creo que si vamos cada cual con su programa y sus ideas de ir hacia hacer un Ellín mejor, no tenemos por qué pelearnos ninguno. Yo no estoy dispuesto a pelear con nadie. Llevarnos todos hacia lo positivo, hacia el pueblo y escucharnos todos y no creernos nadie más que nadie. Si mañana vosotros saquéis concejalía y yo no, de veras que seré el primero en felicitaros. Y también me gustaría que me respetaréis a mí. No como otros que ya han sacado concejal, los demás ya no somos nadie. O ese alcalde y los demás ya no nos conocemos. Hombre, igual que estamos aquí hoy como compañeros en igualdad de condiciones, me gustaría que también nos viéramos en el futuro. Me dicen que haga una pregunta a Suso. Una cosa, UCIN y Podemos son dos partidos distintos y concurren a Castilla-La Mancha por separado. ¿A quién apoyas? A Podemos, por supuesto. ¿Y entonces? ¿Entonces qué? No sé. ¿Entendéis esa dualidad? No. Yo soy de Podemos y Podemos no va a las municipales con su marca, eso lo entiende muchísima gente, es muy fácil de entender, y entonces hay que organizar, hay que... entonces no apoyas a UCIN, ¿no apoyas a UCIN? Yo apoyo a mi pueblo y apoyo a mi candidatura en Ellín, que se llama UCIN. Y, por supuesto, UCIN General tiene unos estatutos que me parece que están muy bien, si no, no hubiéramos entrado en esta candidatura, porque los estatutos de UCIN son muy parecidos a los estatutos de Podemos. ¿Pero no los apoyas para Castilla-La Mancha? Los apoyo, por supuesto, pero por encima de eso está como te digo, la opción que a mí me hizo dar el paso de entrar en política, que es Podemos. Pero eso es tan fácil de entender como muchísima gente que es de Ciudadanos y que es del PP. Eso tú lo deberías entender, que es fácil de entender. Sí, pero yo me presento por Ciudadanos, simplemente es eso. Yo me presento por UCIN. Bueno, lo tengo aquí apuntado y no quería que se me olvidara a lo largo del programa. Os habéis dado cuenta que he estado un ratillo con el teléfono hablando. Estaba hablando con una ciudadana, por su voz ya tiene que tener su edad, y ve con muy buenos ojos, además ha echado muchas flores a esas iniciativas. Dice que está contenta de ver que se dan esos pasos tan importantes, que aparecen nuevas formaciones y que, bueno, pues si vienen a complementar lo que pueden hacer los demás, podéis hacerlo también, bueno, pues con un apoyo a la ciudadanía y uniendo fuerzas, que bienvenidos seáis. Pues un abrazo de nuestra parte. Gracias. Que sepáis que esa es la impresión de esta oyente. Yo estoy trabajando de corazón, con mucha ilusión, con muchos esfuerzos, y no quisiera perder todo este trabajo por una mala acción. No quisiera. Si me equivoco, corregirme de inmediato, pero de mala fe, lo juro que yo no voy a ir a hacer daño a nadie. Pues gracias Jesús Hernández, del Partido Independiente de Ellín, candidato a la alcaldía, también Suso Millán por UCIN Ellín, María Jesús de Ciudadanos. Ha sido un placer compartir con vosotros el programa y os deseo mucha suerte.
Muchas gracias, igualmente. Adiós. Hasta aquí los desayunos de Solo Radio en esta edición correspondiente al viernes 15 de mayo. Gracias por la atención prestada. Nuestra programación continúa. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.